A la unidad de salud, independientemente de la causa que motive su asistencia, con prioridad a las mujeres que tienen vida sexual activa. Informa las opciones de métodos anticonceptivos disponibles, beneficios, contraindicaciones, efectividad, mecanismos de acción, indicaciones, así como los controles subsecuentes. Enfatiza en las ventajas del condón, su uso sistemático evita infecciones de transmisión sexual y embarazos, es de fácil accesibilidad y su única contraindicación es la alergia al látex. Informa que la adopción de un método anticonceptivo es de gran trascendencia en el consentimiento informado y que implica el respeto de su libre decisión. Prescribe el método anticonceptivo considerado según la historia clínica completa, con una especial atención en la asistencia con el ginecobstétrica al inicio de toda actividad. Refiere a otra unidad de salud cuando por cualquier motivo no se cuente con su método seleccionado y elabora un tarjetón de control del usuario de planificación familiar. En caso de la aceptación de este método, realiza el control subsecuente de la usuaria de los métodos anticonceptivos para detectar oportunamente falla en el método, uso incorrecto o efectos colaterales. Proporciona orientación a la usuaria en el caso de dudas sobre el manejo, cambio o abandono del método y apoya su nueva elección. En caso de complicación por el uso del método, proporciona información necesaria y refiere oportunamente al segundo nivel de atención. Actualiza el tarjetero ante cualquier cambio y del usuario de la planificación familiar y registra en el expediente clínico. En el punto número 7, que es la detección de infecciones de transmisión sexual, VIH-Sida, brindar tratamiento y referir los casos, son las siguientes. Las infecciones de transmisión sexual en la mujer pueden dejar graves secuelas, causando dolor crónico, esterilidad e incluso la muerte. Algunas, si se tratan a tiempo, no son perjudiciales. La embarazada infectada puede sufrir complicaciones severas, como un embarazo ectópico o transmitir la enfermedad al feto o al recién nacido. La información y orientación de las ITS, VIH o SIDA debe estar dirigida hacia la corresponsabilidad de su prevención, establecer con la paciente un ambiente de comprensión y confidencialidad como una actitud de absoluto respeto. Se debe de interrogar acerca de su conocimiento sobre las ITS, VIH o SIDA y aclarar sus dudas. Se debe preguntar si tiene o ha tenido relaciones sexuales y, en caso afirmativo, interrogar sobre si ha padecido flujo vaginal maloliente, comezón, ardor al orinar, sangrados intermensuales, úlceras o ronchas en la vulva o en el ano, dolor en la parte baja del abdomen o durante las relaciones sexuales. Si confirma alguno de estos síntomas o signos anteriores, explícale la necesidad de realizar la exploración física y utiliza guantes y bata. El flujo vaginal no siempre es una prueba de ITS, puede ser causado por enterobacterias como Gardnerella vaginitis o Cándida. Esta última se caracteriza por un prurito intenso y enrojecimiento de genitales, debiendo tratarse con antifúngicos como ketoconazol o fluconazol. El flujo vaginal sin prurito orienta hacia vaginitis bacteriana y se trata con metronidazol 500 mg vía oral cada 12 horas durante 7 días. El flujo cervical posibilita la gonorrea o la infección por Candida y se trata de doxiciclina 100 mg cada 12 horas por 7 días o una dosis de ciclopolicina 500 mg vía oral. Una sola úlcera en el ano, vulva o vagina no dolorosa indica posibilidad de sífilis. Por lo tanto, es necesario aplicar en cada nalga penicilina G-benzatínica de 1 millón de unidades intramuscular en dosis única. Las vesículas o pequeñas úlceras múltiples y dolorosas en el ano o vagina indican una presencia de herpes y deben tratarse con aciclovir 200 mg 5 veces al día vía oral por 7 días. Ante un dolor abdominal continuo o en relaciones sexuales es urgente referencia al segundo nivel de atención y puede tratarse de una infección grave o muy complicada. Las verrugas o crestas de gallo en la vulva, vagina o ano refieren a un segundo nivel de atención y se debe de prescribir tratamiento desde la primera visita para romper de inmediato la cadena de transmisión y se debe de realizar también con los contactos para evitar que el paciente propicie a unas reinfecciones. Se recomienda la abstinencia de relaciones hasta ser dada de alta a fin de evitar como tal reinfecciones. Se indica el uso indispensable de condón en caso de una relación sexual y máximos cuidados para evitar contagios.
Se explica la importancia del uso de métodos de barrera y ante la persistencia de síntomas, investiga si la paciente y sus contactos cumplieron sus tratamientos y si a pesar de ello persisten los síntomas, refiere a un segundo nivel. En caso de que ella o su pareja hayan tenido prácticas de riesgo, como relaciones sexuales sin condón, varias parejas, uso de drogas inyectables, tatuajes y perforaciones efectuadas en lugares de dudosa higiene, indica la necesidad de realizarse la prueba del VIH y refiere al centro de atención más cercano. Si está embarazada o planea embarazarse, indícale la prueba de detección de VIH-Sida y otras ITS. Se refiere a los servicios especializados de VIH-Sida a toda mujer con síntomas sugestivos de este padecimiento o con una prueba de VIH positiva. En caso de sospecha de abuso sexual, se establece un contacto con el personal del DIF, de salud municipal o con una instancia competente al Estado y se registra en el expediente clínico. Ahora vamos al punto número 8, que es la evaluación y vigilancia del estado nutricional. La prevención, identificación y control oportuno de desnutrición, sobrepeso, obesidad contribuye a disminuir factores de riesgos asociados al desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas. Se debe de establecer el estado de nutrición a través del índice de masa corporal y de la circunferencia de la cintura e informarle al paciente o a la mujer el resultado de la evaluación. Primero vamos con la medición del peso. Principalmente se utiliza una báscula clínica calibrada, efectúa la medición a la mujer descalza con ropa ligera o bata clínica y pídele que coloque los pies simétricamente en el centro de la báscula con las puntas ligeramente separadas y los brazos a los lados del cuerpo. Se va a tomar el peso en kilogramos y se registra el resultado en la cartilla. Ahora vamos con la medición de estatura. Se va a medir la estatura utilizando un estadímetro. A la mujer debe estar descalza, con las puntas de los pies ligeramente separados, los brazos a los lados del cuerpo y mirando hacia el frente y sin adornos en la cabeza. Se va a desplazar la placa cefálica del estadímetro por la parte superior de la cabeza y se va a realizar la medición en metros. Se va a registrar el resultado en el expediente y en la cartilla. Ahora vamos con la medición de la cintura. Se va a permitir conocer la distribución del tejido adiposo y esta distribución puede ser de tipo ginecoide, forma de pera, y se relaciona principalmente con varices y con dolor de rodillas, o de tipo androide, forma de manzana, que predispone al desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. Se va a utilizar básicamente una cinta métrica y a toda mujer debe estar parada con los pies juntos, las puntas ligeramente separadas, los brazos al lado del cuerpo y el abdomen descubierto y relajado. Se va a identificar el borde inferior de la última costilla y el borde superior de la cresta ilíaca. Se va a colocar la cinta en el punto medio a nivel de la línea media axilar, ejerciendo un poco de presión para evitar la compresión de la piel. Se va a pedir que realice una inhalación profunda. En el momento de exhalar se va a tomar la medida en centímetros y se va a comparar el resultado con los datos de los riesgos de salud según el tamaño de la cintura, al igual que se registran los resultados en el expediente clínico. Ahora vamos con la evaluación del estado nutricional. Se va a determinar mediante el índice de masa corporal por la circunferencia y la altura. Vamos a ver la fórmula, que es peso sobre estatura en metros cuadrados, y se puede interpretar como se visualiza en la imagen, desde peso bajo, normal, sobrepeso, obesidad en estadio 1, 2 y 3. Se va a recomendar lo siguiente de acuerdo a los resultados de la evaluación del estado nutricional. Un índice de masa corporal normal y cintura menor a 80 centímetros va a informar que tiene un estado de nutrición adecuado y recomendar cuidar a la alimentación correcta y actividad física por lo menos 30 minutos diarios. Un índice de masa normal y cintura igual o mayor a 80 centímetros va a informar que tiene una mayor cantidad de grasa en la cintura y que el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas está incrementando. Se va a recomendar tener una alimentación correcta y actividad física de 30 a 60 minutos diarios. Un índice de 25 o 29.9 y una cintura igual mayor a 80 centímetros va a informar que tiene sobrepeso y mayor cantidad de grasa en la cintura, que su riesgo de desarrollar enfermedad crónica es alto, por lo que se debe adoptar una alimentación correcta para perder peso y practicar una actividad física de 30 a 60 minutos diarios.
y un índice igual o mayor de 30 y cintura igual o mayor de 80 centímetros, va a informar que tiene obesidad y mayor cantidad de grasa en la cintura, además de un alto riesgo de desarrollar enfermedades crónicas. Se va a indicar la urgencia de perder peso mediante una alimentación correcta y una actividad física de por lo menos 60 minutos diarios. En general, en todos los casos, se va a invitar a sesiones educativas sobre alimentación correcta y talleres de comidas saludables, indicar su asistencia a pláticas de educación en grupos o equipo y orientar a su integración a grupos de ayuda mutua en la unidad de salud. Informarle que la pérdida de peso adecuada es de 1,5 kg a 1 kg por semana y no pérdidas mayores, y las pérdidas mayores pueden causar un problema de salud. También la utilización de complementos nutricionales, la administración de hierro a las mujeres con anemia, la administración de ácido fólico a las mujeres sin antecedentes de hijos con defecto congénito de tubo neural, y en ambos casos se pueden continuar con la administración hasta el final del embarazo. Se debe informar a la mujer con edad reproductiva que debe consumir alimentos ricos en folatos, como es el huevo, el pescado, vegetales, las hojas verdes, hígado, garbanzo, lentejas, frijoles, habas secas y perejil, y se registra en el expediente clínico. En el punto número 9, que es la aplicación y cuestionario para la detección de diabetes, hipertensión arterial, sobrepeso, obesidad y osteoporosis, y si corresponde, se debe de medir el colesterol. La búsqueda de personas con alteración de glucosa, diabetes, hipertensión arterial, obesidad no diagnosticadas, así como personas de riesgo de desarrollar estas enfermedades, se realizan mediante la aplicación con una periodicidad bianual según el cuestionario de factores de riesgo. La diabetes se realiza mediante la glucemia capilar, con una tira reactiva a quienes obtuvieron una calificación mayor a 10 puntos según el cuestionario. Aquí podemos visualizar la interpretación de resultados de glucemia capilar. De acuerdo a los resultados, se lleven a cabo las siguientes actividades. Normal, una promoción de estilos de vida saludable y detección anual. Alteración de glucosa o probabilidad de diabetes, se debe destacar o confirmar el diagnóstico y formalizar el tratamiento correspondiente, tanto farmacológico como no farmacológico, y se registra en el expediente clínico. Ahora vamos con la hipertensión arterial. La presión arterial debe tomarse 2 ocasiones con intervalos de 5 minutos entre una y otra, y el valor resultante corresponderá al promedio de las 2 mediciones. Aquí se puede observar de igual manera la clasificación de los resultados de la presión arterial. De acuerdo a esto, se llevan a cabo las siguientes acciones. Presión normal, promueve estilos de vida saludable y detección anual. Presión normal alta, envía a la paciente a grupos de ayuda mutua para el control de factores de riesgo. Hipertensión arterial, descarta o confirma el diagnóstico y prescribe un tratamiento correspondiente, farmacológico y no farmacológico. Ahora veamos el sobrepeso y la obesidad. Mide y pesa al paciente, calcula el índice de masa corporal e interpreta los resultados, como se observa aquí en la imagen. De conformidad con los resultados, realiza las siguientes actividades. Bajo peso o peso normal, promueve estilos de vida saludable y detección anual. Sobrepeso, deriva a la persona a los grupos de ayuda mutua para recibir beneficios de tratamiento farmacológico y no farmacológico. Obesidad, prescribe el tratamiento de igual manera farmacológico y no farmacológico. Y registra en el expediente clínico. En la osteoporosis se debe de aplicar el cuestionario de factores de riesgo a la detección y se refiere a las mujeres que obtengan una calificación de 6 o más puntos a la unidad correspondiente para ratificar o descartar la presencia de osteoporosis y se registra en el expediente clínico. La medición del colesterol se realiza cada 3 años a toda mujer de 45 y más años que no padezca diabetes o hipertensión arterial, o a partir de los 20 años si tiene obesidad o un familiar directo con cardiopatía isquémica. De acuerdo con los resultados se deben de seguir las siguientes pautas. Colesterolemia, por debajo de 200 miligramos por decilitro, se deben de promover estilos de vida saludable y detección cada 3 años. Colesterolemia entre 200 y 239 miligramos por decilitro es un riesgo intermedio en la población general, pero es elevado en las personas con factores de riesgos como diabetes mellitus y se debe descartar o confirmar un diagnóstico e instaurar el tratamiento correspondiente y se recomienda integración a grupos de autoayuda.
La colesterolemia mayor a 240 miligramos por decilitro es riesgo alto cardiovascular y refiere a un especialista, y recomienda un cambio en el estilo de vida, sobre todo en la dieta, ejercicio físico, integración a grupos de autoayuda. El punto número 10 es la verificación de riesgo de tuberculosis, y en presencia de tos y flema, toma de muestra para baciloscopía. La tuberculosis pulmonar confirmada por baciloscopía es la fuente de infección más frecuente y contribuye al objetivo fundamental de las actividades de detección, diagnóstico y tratamiento para el control de la enfermedad. A toda persona que presente tos con flema y sangre se debe realizar esta baciloscopía en cuanto antes. Se debe interrogar respecto a la presencia de tos con flema, fiebre vespertina, sudoración por las noches, falta de apetito, cansancio constante, flemas con sangre y convivencia con algún enfermo de tuberculosis. Si sospecha de la tuberculosis, se debe indicar la baciloscopía o BAR-BK de 3 muestras. La primera al momento de la consulta, la segunda al día siguiente de levantarse y la tercera en el momento de entregar la segunda muestra en la unidad de salud, las cuales deben tomarse después de un acceso de tos. Se debe explicar la posibilidad de que parezca la tuberculosis, la cual se cura en 6 meses con un tratamiento adecuado y estricto, supervisado por trabajadores del área de la salud o personas capacitadas por ellos, lo que va a garantizar y evitar el contagio a sus contactos. Se debe anotar la fecha de inicio y fin de término en la Cartilla Nacional de Salud de mujeres de 20 a 59 años y enviar la muestra bien identificada, como es el nombre del paciente, unidad de salud y fecha, al laboratorio correspondiente. La tuberculosis siempre debe ser confirmada por un laboratorio. Solo en los casos excepcionales, con un apoyo de un especialista, se confirma con VAR negativo. Los casos de tuberculosis deben tratarse de acuerdo a la norma 006 para la prevención y control de tuberculosis de la atención primaria de salud, y se registra la detección en la hoja diaria de consulta externa con el expediente clínico en los formatos de registro de seguimiento. El punto número 11 es la administración de quimioprofilaxis para la tuberculosis pulmonar. Para proteger a todas las mujeres que tengan contacto con enfermos de tuberculosis pulmonar, se administra durante los 12 meses en los casos con contactos de tuberculosis con infección por VIH o por otra causa de inmunocompromiso. Previamente debe detectarse la tuberculosis. Se debe de interrogar sobre el estado de salud antes de iniciar la quimioprofilaxis a fin de descartar la presencia de la enfermedad y verificar la cicatriz de la vacuna BCG. Se administra por vía oral la dosis de sonocida, 10 miligramos por kilo de peso por día, sin excederse los 300 miligramos, en forma estrictamente supervisada por un familiar, y se va a anotar la fecha de inicio. La quimioprofilaxis no está indicada en mujeres con tuberculosis activa, con historia clínica de hepatitis en los 6 meses previos, uso simultáneo de anticonvulsionantes, intolerancia a la isoniazida o en contacto con un caso de tuberculosis con resistencia confirmada a la isocianida. En estas condiciones se debe referir a un especialista y se registra en el expediente clínico. En el punto número 12 se va a identificar signos y síntomas del climaterio y menopausia a partir de los 40 años de edad y se debe de orientar según el caso. Ofrece sistemáticamente a toda mujer de 40 años o más los servicios de atención durante la premenopausia y posmenopausia, independientemente del motivo de la consulta, ya que a partir de esa edad se empiezan a gestar cambios endocrinos evidentes. Se debe de hacer hincapié en la fase de premenopausia a partir de los 40 años de edad. Se debe interrogar e identificar signos y síntomas que presentan durante la perimenopausia y posmenopausia, los trastornos del patrón menstrual, optomenorrea, polimenorrea e hipermenorrea, trastornos neurovegetativos como son los bochornos, sudoración, palpitaciones, cefalea, vértigo, zumbido de oídos y parestesias, sintomatología vasomotora como son los bochornos o oleadas de calor, los trastornos metabólicos como es osteoporosis, arteriosclerosis, atrofia cutánea y del epitelio vaginal, artropias, mialgias, neuralgias, obesidad, hipertiroidismo, trastornos de sueño, trastornos de la estabilidad emocional como es depresión, angustia, ansiedad e irritabilidad, variabilidad en el epitelio vaginal con tendencia a hipotrofia vaginal y resequedad o dispareunia. Los trastornos uroginecólogos como es la urgencia urinaria, infecciones urinarias recurrentes,
incontinencia urinaria de esfuerzo, nicturia, resequedad, prurito y dispanera, y los trastornos de la micción como la disuria o poliuria. Se deben proporcionar una orientación sobre las acciones de prevención encaminadas a lograr un cambio favorable en el estilo de vida, a fin de evitar factores de riesgo como osteoporosis y atenuar sus efectos de la salud. Orientar respecto a la importancia de que se realice exámenes de laboratorio y gabinete y, en caso necesario, una terapia u otras medidas. Se determina la conveniencia o necesidad de administrar una terapia de reemplazo hormonal y de otro tipo y detectar trastornos psiquiátricos como irritabilidad, ansiedad, depresión, nerviosismo, insomnio, amnesia, fatiga mental y melancolía, y se proporciona orientación sobre las medidas preventivas no farmacológicas para evitar osteoporosis y enfermedad cardiovascular aterosclerosa, como suprimir los hábitos nocivos como el alcoholismo y tabaquismo, moderar el consumo de café y otros estimulantes, tomar una dieta rica de calcio o complementos del mismo cuando la dieta sea insuficiente, promover las actividades de acondicionamiento físico y exposición diaria al sol durante 15 minutos, evitando que ésta sea efectuada entre las 11 y la 1 de la tarde. En caso de que la mujer continúe con actividad sexual y no se haya presentado aún la menopausa, proporciona la orientación sobre planificación familiar. Apóyate en la medida de lo posible en un muestrario de métodos anticonceptivos, en modelos pélvicos, esquemas o cualquier otro material. Efectúa consultas subsecuentes cada 6 o 12 meses y cuando lo considere necesario la paciente o el prestador de servicios. Detecta osteoporosis, enfermedad cardiovascular, aterosclerosa o alteraciones genitourinarias, implementa acciones dirigidas para evitar su progresión. Si en el caso lo amerita, refiere a la mujer al segundo nivel de atención para que reciba un cuidado especializado y registran en el expediente clínico. En el punto número 13, promueve la actividad física y prevención de accidentes. Detecta e informa sobre los riesgos de consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. Primero vamos a empezar con la actividad física. La actividad física diaria va a ayudar a la prevención y control de enfermedades como diabetes, hipertensión arterial, obesidad, dislipidemias. Asimismo, ayuda al control del estrés y facilita el descanso y sueño. Mejora la figura y el estado de ánimo, además que es una actividad fácil, divertida y gratuita y casi todas las personas pueden llevarlo a cabo. Asegúrate de que toda la mujer no padezca una enfermedad coronaria conocida y de que su presión arterial diastólica sea menor a 110 y la diastólica menor a 160 con o sin tratamiento. No prescribas ejercicio a las personas con secuelas de embolias o infartos ni con glucosa mayor a 250 miligramos por decilitro o cetonuria. Prescribe ejercicios aeróbicos como caminar con vigor, andar en bicicleta, algún baile y haz las siguientes recomendaciones generales a la hora de realizar ejercicio. Primero, realizar un calentamiento o enfriamiento de los músculos. Principiar poco a poco con el ejercicio hasta llegar de 30 minutos diarios, 5 veces por semana. Iniciar con periodos de 5, 10, 15 minutos de forma muy suave y realizar la rutina 1, 2 o 3 veces al día, de acuerdo con la condición física, e incrementar paulatinamente la velocidad sin llegar a la fatiga, y desarrollar la actividad de manera programada y gradualmente a periodos terminados. Orienta al paciente a su incorporación al deportivo más cercano, en donde puede proporcionar una rutina de ejercicios adecuada según sus características, e indícale que según el caso de presentar dolor, palpitaciones, fatiga, deseos de volver el estómago o algún otro malestar, suspende el ejercicio y acuda a su médico. Sigamos con la prevención de accidentes. Un accidente es un hecho inesperado que va a ocasionar graves daños a la salud, economía y productividad de las personas. Nadie está exento de sufrir algún accidente, pero todos podemos prevenirlos con distintas acciones. Aquí vamos a orientar sobre distintos rubros de la vida cotidiana en la cual podemos prevenir los accidentes. Primero, para evitar caídas, mantenerse en un paso. Primero, para evitar caídas, simplemente mantener el piso seco, libre de obstáculos y sobre todo zonas de circulación usuales y de trabajo. Usar zapatos con suela antirresbalante y que estos de preferentemente sean cerrados. Colocar tapetes antideslizantes en la regadera y evitar cargar objetos pesados, entre otros. Para evitar quemaduras, utiliza algún aislante de calor como guantes que no te quemas para el manejo y traslado de trastes calientes. Utilizar una protección de piel, nariz y ojo al manejar sustancias caucásicas
y colocar productos de limpieza como jabones, cloros, sosas de los encendedores o sustancias flamables y fuera del alcance de los niños. Colocar el tanque de gas a la intemperie y no dentro de la cocina y verifica el buen estado de los aparatos eléctricos, enchufes y cableados. Para evitar accidentes laborales, solicita básicamente una capacitación específica para el manejo del equipo. Utiliza protección en las actividades de riesgo, evita distracciones cuando se opere la máquina y utiliza herramientas apropiadas. Nunca improvises. Para evitar accidentes automovilísticos, utiliza cinturón de seguridad y vigila que tus pasajeros de igual manera lo lleven. Conserva el vehículo en buenas condiciones, maneja con precaución durante la noche y el día y cuando está lloviendo. Utiliza puentes peatonales y cruza las calles por las esquinas. Registra todas estas actividades y tips que des, pláticas en el expediente clínico. Punto número 14. Vamos a hablar sobre la proporción de información sobre salud bucal. Es muy importante que enfatices a la mujer la necesidad de que reconozca y valore la salud bucal como un elemento fundamental para tener una salud completa. Explicarle que una higiene deficiente va a provocar un mal aliento, pérdida de piezas dentales, daños de encías y afecciones de otros órganos del cuerpo, como el corazón y riñones. La atención en la salud bucal es responsabilidad del servicio de estomatología. Es donde practica en la detección de la placa bacteriana, profilaxis, una revisión de tejidos bucales e higiene de prótesis, así como la capacitación sobre los cuidados de la cavidad oral y la programación de citas cada 6 meses o por lo menos una vez al año. En la detección de placa bacteriana se debe de informar a la paciente acerca de la importancia de la detección de la placa, que se forma por la acumulación de restos alimenticios que producen las caries dentales, además de que la encía se inflama y se pone roja y sangra fácilmente. La técnica del cepillado se debe de explicar e instruir sobre la técnica correcta y el reconocimiento del uso e importancia de esta. Y el uso del hilo dental. Aconsejar el uso de hilo dental después del cepillado por lo menos una vez al día, ya que el grosor de sus cerdos del cepillo no llegan a limpiar entre los dientes y es esencial el uso de este para realizar una técnica adecuada y de limpieza. Y la profilaxis se debe de indicar a la paciente la importancia de una limpieza dental cada 6 meses para prevenir enfermedades bucales, una revisión de los tejidos bucales de igual manera, las pláticas educativas, informar y orientar al paciente de la importancia de asistir a la mayor cantidad de pláticas porque son diversos temas de suma importancia de promoción de salud, donde incluyen la salud bucal y la revisión de la higiene de prótesis. Se debe de informar la importancia de lavar la prótesis después de cada comida con un cepillo, pasta dental o jabón y antes de dormir volver a lavarla y colocarla en un vaso con agua. La atención a las embarazadas se recomienda asistir al servicio de estomatología cada 3 meses para prevenir enfermedades bucales y complicaciones y el registro en el expediente clínico. Número 15 es detecta y refiere casos de violencia familiar o de pareja. Según una encuesta nacional de violencia contra las mujeres, muestra de que 1 de cada 3 mujeres viven violencia de pareja en el presente y cada de 3 a 5 la han sufrido alguna vez en su vida. Las complicaciones que se producen son problemas emocionales, psicológicos, fracturas, embarazo no planeado, no deseado, aborto hasta la muerte o suicidio. Según la norma 046, la violencia familiar, sexual y contra las mujeres se deben de revisar ciertos criterios para la prevención y atención, así como un modelo integrado de prevención y atención a la violencia familiar y sexual orientado a la persona, a la salud y acciones para proseguir y promover la prevención y atender la violencia familiar. Principalmente se debe establecer un clima de confianza con el paciente donde se muestre la credibilidad y respeto a sus preguntas o dudas con el fin de facilitar y de que exprese lo que vive. La prestación de atención, signos y síntomas que puedan prestar atención a signos y síntomas que puedan sugerir violencia familiar o de pareja, como dolores de cabeza frecuentes, insomnios, ITS frecuentes, gastritis, síndrome del colon irritable, ansiedad, entre otros. Independientemente del motivo de consulta, es de importancia realizar un cuestionario que nos va a ayudar a identificar si la sufre o no. Después de este cuestionario se debe de promover
la ayuda, en la cual si el paciente acepta o no, se le tiene que crear esa conciencia de lo que vive. Al igual que otorgar el tratamiento médico adecuado según el motivo de consulta, brindar orientación sobre los servicios que pueden apoyarle, especialmente los servicios especializados de violencia, y se debe de referir al área adecuada y respetar su derecho a vivir sin violencia. Se va a anotar en la hoja de caso diario y en el registro de casos, y si es necesario ante el Ministerio Público o alguna institución competente.